O buenos días todavía, ¿no? Agradezco al doctor Fernando Torres por la invitación a participar en este congreso, al doctor Mario Carrión. Ambos han sido maestros míos y agradezco la deferencia por la invitación a este curso. Visto los temas que me han antecedido están en relación con el daño orgánico visto de manera crónica en la enfermedad hipertensiva, y es que la enfermedad hipertensiva involucra una misma enfermedad, ¿no? Pero que tiene algunas veces a manera de debut o como complicaciones dentro de la evolución de esta enfermedad algunas descompensaciones agudas, y eso es básicamente lo que implica la emergencia hipertensiva, ¿no? Todos sabemos, y esa es la razón por la que tenemos un congreso y hay congresos a nivel mundial, que la enfermedad o la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante, quizás uno de los más importantes para la enfermedad cardiovascular en la población. Y esta tiene un curso crónico y dentro de ellas vamos viendo algunas descompensaciones agudas, ¿no? Y eso implica, o eso es lo que se llama las crisis hipertensivas. Y dentro de ellos hay varias definiciones que han sido establecidas en el transcurso del tiempo, algunas de ellas que concordaban y algunas de ellas que no, pero en estos últimos 2 años pues ha habido un poco de estandarización, unos cambios en algunas definiciones en las guías, y es así que se ve incluida ya con cierta más homogeneidad la definición de una emergencia hipertensiva y de una urgencia hipertensiva. Ambas forman parte de las crisis hipertensivas que pues todos estamos acostumbrados a verlas en las emergencias. Y la emergencia hipertensiva entonces es definida como las elevaciones severas de la presión arterial. En esto ya hay un poco más de estandarización, hay varias revisiones al respecto y varias guías que incluyen esta definición, la presión arterial más de 180/120, asociadas a la evidencia de un daño de un órgano diana de nuevo o un empeoramiento de este en este periodo agudo. Y la urgencia hipertensiva también se define bajo las mismas cifras de presión arterial, pero donde no hay evidencia de un daño agudo de un órgano vital, sea cerebro, riñón, pulmón o corazón, o aorta, ¿no? Que cada vez se ve más. En referente a la definición que ha salido en la guía europea de este año, hay una ligera variación y es básicamente en la presión diastólica. La guía europea la define como una emergencia hipertensiva, son situaciones en que la hipertensión grave, o sea, hipertensión grave, llámese como el grado 3 de la clasificación de hipertensión, se asocia a un daño orgánico, o sea, en eso sí no hay duda, tiene que haber un daño de un órgano para definir una emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva, por lo tanto, identificada, pone en peligro la vida y requiere una intervención inmediata que muchas veces, para disminuir la presión arterial, que generalmente se hará a través de una terapia endovenosa. Y la urgencia hipertensiva pues es aquella con las mismas cifras, grado 3, hipertensión severa, pero que no se asocia a ningún daño orgánico. Básicamente la fisiopatología de la emergencia hipertensiva, en realidad hay varios factores, no solamente unos factores internos, sino factores externos en los cuales hay hábitos inadecuados, hay situaciones inadvertidas, hay falta de adherencia a tratamiento en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial. Pero desde el punto de vista molecular o desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se ve es que hay una alteración de la autorregulación en la presión arterial. Aquellos mecanismos hormonales, catecolaminérgicos, que lo que hacen es estabilizar cuando hay una elevación de la presión arterial a través de cierta vasoconstricción, y en el caso contrario, al haber una baja de la presión, una frecuencia refleja de aumento de la frecuencia cardíaca y cierta ligero aumento de la presión arterial. Eso se desarrolla de manera normal, pero en la emergencia hipertensiva, por alguna razón no muy clara, se ve que hay una pérdida de esa autorregulación y por lo tanto hay mecanismos de regulación miógena alterados y una regulación metabólica relacionada con inflamación y relacionada con algunos mediadores moleculares que lo que hacen a nivel endotelial es generar más disfunción y hacer esta pérdida de autorregulación, provocando una alteración en justamente la circulación de los órganos. Aquí más o menos se resume, si bien es cierto es un cuadro bien resumido, pero ese es realmente lo que sucede. Hay un incremento de la presión arterial como primer factor, luego un déficit de la autorregulación de la presión, aumento de las resistencias sistémicas por contracción a nivel arteriolar, la vasoconstricción que genera más lesión endotelial y esto genera un desarrollo
de alteraciones de los sistemas que conocemos como renina-angiotensina-aldosterona y del eje autonómico simpático. Además que hay otras sustancias proinflamatorias que también generan más daño, más isquemia y alteración en el órgano diana o en el órgano blanco, ¿no? Y esto se genera una cadena de reacciones que finalmente lo que ocasionan es una elevación abrupta de la presión arterial con signos de daño a nivel orgánico. Es por eso que justamente los mecanismos o los medicamentos que se utilizan están en relación a producir vasodilatación a nivel periférico o bloquear algunas hormonas o bloquear algunos mecanismos simpáticos. La presentación clínica de la emergencia hipertensiva podemos definirla entre la emergencia hipertensiva real, aquella que tiene daño y en las cuales podemos ver daños neurológicos, daños cardiovasculares, daños renales. También se considera como una emergencia hipertensiva cuando hay una alteración de la presión de manera severa en la gestación. Y urgencias hipertensivas que generalmente están relacionadas con algunos hábitos negativos, sustancias, consumo de sustancias prohibidas o supresión de la medicación o periodos alrededor del perioperatorio. Las urgencias hipertensivas, como lo vamos a ver al final, tienen un tratamiento muy puntual, muy específico, pero lo que más hay que ahondar es en el hecho de crear una conciencia en el paciente y crear una fidelidad y un compromiso de mejorar la terapia. Dentro del diagnóstico hay algunos signos que a uno le hace sospechar y que obligatoriamente tiene que preguntar, que lo que hace es orientar hacia algún daño de un órgano blanco. Dentro de esos síntomas tenemos cefalea, mareo, vómitos, dolor torácico, disnea, signos visuales o neurológicos como escotomas, alteraciones de la visión o trastornos de la conducta. Entonces, en base a estos síntomas asociados a una cifra de hipertensión arterial, pues uno tiene que tratar de ir dirigido a tratar de determinar si hay buscar las alteraciones de la función de los órganos. Y así vemos que en la exploración cardiovascular debemos buscar taquicardia, taquipnea, tercer tono galope, signos de insuficiencia cardíaca, ortopnea, crepitantes, incusitación yugular, edemas, soplo abdominal, asimetría de pulsos, importante a la hora de sospechar de disección de aorta o coartación, signos de mala perfusión periférica y en algunos casos signos de shock, incluso con presiones elevadas. La exploración neurológica, las alteraciones de conciencia, un examen neurológico detallado, buscando coma, desorientación, convulsiones, signos de focalización, rigidez de nuca, principalmente. El fondo de ojo, justo acaban de exponer esto en relación al daño oftalmológico, pero aquí justamente uno lo que busca son datos muy puntuales en relación a compromiso o signos de compromiso del fondo de ojo en relación con edema cerebral o alguna alteración. Renal, edemas, oliguria, proteinuria y hematuria. La guía en esto es muy claro, tiene un cuadro específicamente para determinar cuáles son aquellos exámenes que uno ante una crisis hipertensiva necesariamente tiene que hacer con la intención de buscar algún daño del órgano diana. Aquí tenemos la fondoscopía, debería hacerse rutina, si no lo podemos hacer nosotros, de repente quizás pedir el apoyo de un neurólogo, un oftalmólogo, con la intención de determinar si hay algunos criterios de alto riesgo a nivel del fondo de ojo. Un electrocardiograma de 2 derivadas, hemoglobina, plaquetas, fibrinógeno, alteraciones de la función renal, electrolitos, LDHL, aptoglobina, cuando tenemos, por ejemplo, la sospecha de una hipertensión maligna que está asociada con algunas alteraciones incluso de la coagulación, algunas alteraciones bruscas de la función renal y también algunas alteraciones en relación con encefalopatía hipertensiva. Estos exámenes laboratoriales y el test de embarazo en mujeres en edad fértil para tratar de descartar embarazo justamente, ¿no? Y algunos exámenes específicos de acuerdo a la sospecha diagnóstica, pues aquí tenemos que dirigir o apuntar a través de algunos exámenes para versión cardíaca cuando hay un compromiso cardíaco, llámese falla cardíaca o infarto agudo del miocardio, y ProBNP pues para descartar o ver el compromiso de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax es un examen rápido y usualmente nos puede determinar sobrecarga hídrica y casos de aneurisma de aorta que pueden estar asociados con disección de aorta. El ecocardiograma cada vez es más bedside, cada vez lo tenemos más a la mano y debe hacerse en caso de sospecha de disección de aorta, falla cardíaca e isquemia o infarto.
La tomografía de tórax y abdomen buscando alteraciones de la disección de aorta. TEM o resonancia magnética cerebral cuando hay un compromiso de tipo neurológico, ¿no? Esto nos puede determinar una hemorragia, un ictus o una encefalopatía hipertensiva donde solamente podemos ver edema cerebral. La ecografía renal y un screen de drogas en casos de sospecha de consumo de metanfetaminas o de cocaína, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de todo lo que podríamos encontrar, tratando de ir a identificar estos daños justamente, la fundoscopía, por ejemplo, un papiledema, que es muy característico de algún problema neurológico, una encefalopatía hipertensiva o un stroke grande o si no una hemorragia intracerebral. Isquemia, es obligatorio de todas maneras determinar que no hay una lesión cardíaca, edema pulmonar con una radiografía de tórax, hematuria, un examen sencillo de orina, tomografía cerebral donde se puede evidenciar diferentes tipos de daño neurológico. Por ejemplo, este es un fondo de ojo normal, ya nos enseñó el doctor en la presentación anterior todos los daños y esto se puede ver pero de manera aguda. Exudados perivasculares en relación con compromiso neurológico, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que descartar, emergencias hipertensivas desde el punto de vista cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva, una hemorragia intracerebral, una hemorragia subaracnoidea, un accidente cerebrovascular isquémico. En la parte cardiovascular, una disección de aorta, cada vez es más sospechada, por lo tanto ahora lo estamos viendo más. En el INCOR no hay mes que no tengamos una disección de aorta y con compromisos muy severos, ¿no? Edema pulmonar cardiogénico, infarto, angina inestable. En el caso de problema renal, un empeoramiento renal de la función o de la función renal, crisis adrenérgicas, crisis de feocromocitoma, consumo excesivo de sustancias prohibidas o cocaína y la hipertensión en la gestación. Todos ellos son emergencias hipertensivas y cada uno de ellos tiene compromiso de órganos diana y uno puede encontrarlos tanto en el examen físico como en los exámenes auxiliares. Ahora, ¿cuál es la forma de presentación de la crisis hipertensiva? Esto es un trabajo tailandés, pero es básicamente o tiene casi la misma presentación que se han hecho en otros estudios europeos o americanos, y es que la mayor parte o la prevalencia de la emergencia hipertensiva o la crisis hipertensiva es más o menos en esta proporción de pacientes por año. Para suerte, la mayoría no son emergencias hipertensivas, sino por el contrario son urgencias hipertensivas, pero tienen esta disposición, ¿no? El daño de órgano generalmente en mayor proporción es el daño neurológico, dentro de los cuales lo más frecuente es el ataque isquémico, y el otro grupo importante es el compromiso cardiovascular, y en ellos tenemos el edema pulmonar cardiogénico o hipertensivo y los síndromes agudos coronarios. Aquí también vale destacar que una proporción menor también está la disección de aorta, es una proporción menor pero no despreciable. Ahora, en base a los principios terapéuticos en la emergencia hipertensiva, es lo siguiente: el tratamiento de los pacientes con emergencia hipertensiva tiene objetivo reducir rápidamente la presión arterial. Entonces, identificado la cifra de presión arterial asociados a daño de órgano blanco, es sinónimo de hacer una intervención inmediata. Y esto es para prevenir justamente la progresión del daño de este órgano. Los pacientes deben ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos, eso es lo que recomiendan todas las guías, y eso es lo que se debe hacer porque podría no haber una respuesta inmediata, y además que vamos a iniciar antihipertensivos endovenosos y probablemente tengamos que monitorizarlos más seguido para prevenir, evitar llevarlos al otro extremo, que es bajar bruscamente la presión, que muchas veces ya está demostrado puede empeorar los resultados en sobrevida, incluso en alteraciones vistas al seguimiento en 3 meses. Por lo tanto, toda emergencia hipertensiva debe manejarse en una unidad crítica, debe tener un endovenoso y debe comenzarse el screening de todos los exámenes que se acaba de detallar. Creo que no se nota muy bien, pero este es el algoritmo que da la guía americana de hipertensión arterial en relación a las emergencias hipertensivas, los datos o las cifras de 180 a 120,
se determina el daño de orgánico. Si no hay daño orgánico, pues es una elevación marcada, una urgencia hipertensiva, y aquí lo que hay que hacer es intensificar terapia, iniciar terapia, no desesperarnos en controlar la presión arterial y generar un compromiso de parte del paciente para un seguimiento a corto plazo, que debería ser dentro de la primera semana para ir mejorando el tratamiento y conseguir las metas que se dan en las guías de hipertensión arterial crónica, ¿no? Que más o menos según la guía americana es entre 130-80 para abajo. Si en caso hay daño de órganos, estamos ante una emergencia hipertensiva, debe ser admitido a un UCI y debe manejarse la siguiente premisa. En general, salvo algunos casos en especial, lo que se debe hacer es disminuir la presión arterial en hasta un 25% en la primera hora y luego normalizar a las 160 o bajar de 160 de sistólica a 100 y 110 de diastólica en las primeras 6 horas y para posteriormente ser más intensivo en el tratamiento pasada las 24 horas. Esto es en general. Quienes no obedecen esta regla es el ictus y la hemorragia cerebral, que tienen una forma diferente y específica de controlar la presión arterial. En otros casos especiales como la disección de aorta, definitivamente aquí no es 25%, aquí es simplemente normalizar lo más rápido posible la presión arterial para llegar a sistólicas menos de 120 en la hipertensión, en la disección de aorta, y en el caso de el feocrosimiocitoma o la preeclampsia severa a presiones menos de 140. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es diferente? Y también dentro de la guía está el capítulo en relación con el manejo de los compromisos neurológicos, y es porque aquí se ha demostrado que ser intensivo no es bueno, más bien por el contrario es dañino, y eso por el mecanismo de autorregulación a nivel cerebral, donde se puede aumentar las zonas de penumbra isquémicos perilesión en la hemorragia cerebral y generar más daño neurológico y más secuela. Entonces, aquí lo que se debe hacer es, si es agudo menos de 6 horas, en una hemorragia espontánea, ir a ver la presión arterial sistólica. Si la presión arterial sistólica es más de 220, debe bajarse la presión hasta cifras en relación a esto. Solo si es más de 120, y es una indicación 2A. Y si la presión la encontramos en estos niveles, en realidad no debería hacerse un tratamiento intensivo, al menos en las primeras 24 horas. Después, pasar las 24 horas, y si persiste la hipertensión arterial, uno tiene que comenzar a medicar para ir controlando la presión arterial. En el caso del ictus o del stroke, del accidente isquémico cerebrovascular agudo, aquí básicamente lo que uno tiene que determinar es lo siguiente: encontrar las cifras de presión arterial. Si son menos de 3 horas, definitivamente ese paciente probablemente sea candidato a una fibrinolisis. Si es de 3 horas a 4 horas y media, tiene indicación de fibrinolisis, pero con menor nivel y grado de recomendación. Entonces, si el paciente identificado como stroke de menos de 72 horas y menos de 3 horas si es candidato, menos 4 horas y media si es candidato a trombolisis, uno tiene que ver cuál es la meta. Uno no puede iniciar la trombolisis si la presión arterial, si la presión está más de 180-110. Entonces, lo primero es controlar la hipertensión arterial a 180/110 para proceder a la fibrinolisis. Antes, durante y cuando termina la fibrinolisis debe garantizar que la presión arterial esté menos de 180/105, al menos en las primeras 24 horas. Posteriormente a ello se iniciará tratamiento con la intención de normalizar si las presiones o la hipertensión arterial persiste. Si el paciente no es candidato a fibrinolisis, ¿qué hacer con aquellos pacientes que tienen estas cifras, menos de 220/110? En realidad no hay necesidad de controlar la hipertensión arterial y observar hasta las 48 a 72 horas en las cuales uno tiene que iniciar tratamiento para antihipertensivo. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes como en la hemorragia? Si tiene más de 220 y 110, lo que se tiene que hacer es bajar la presión arterial, pero en un rango del 15%, ¿ok? Durante las primeras 24 horas. Estas son lo que determina los medicamentos que sirven para hacer el tratamiento antes de la fibrinolisis con la intención de bajar la presión arterial media de 180 a 110. Esto está en la guía americana de stroke,
que ha sido publicada también en este año, donde se utiliza como medicamentos la betalol, es un medicamento que está al alcance de algunos centros médicos en el Perú, y si no, enalaprilato, y si no es posible, nitroprusiato de sodio, ¿no? Ahora, durante la fibrinolisis tiene que uno ir chequeando cercanamente las cifras de presión arterial, con la intención de bajar menos de 180/5 para después mantener eso al menos durante las primeras 24 horas. Después, ¿qué se hace? Después de las 72 horas, si tiene un diagnóstico previo de hipertensión, pues se reinicia el tratamiento con las metas de 130/80. Si no es, establecer, si todavía persiste con más de 140/90, iniciar tratamiento. Si tiene menos de 140/90, lo que uno tiene que hacer es iniciar el tratamiento hipertensivo, pero ir monitorizando de manera ambulatoria. Ahora, dentro de las enfermedades cardiovasculares, voy a hacer más énfasis en esto, porque cada vez lo estamos viendo y porque su tratamiento es especial en relación a la mayor parte de emergencias hipertensivas. El cuadro clínico es un dolor torácico lacinante, generalmente es en el pecho, irradiado al dorso, asociado con muchos signos neurovegetativos, y si se asocia a hipertensión arterial, debe ser tratado de manera inmediata. El diagnóstico es con angiotem o ecocardiograma, lo cual de ellos tengamos más a la mano. Por ejemplo, acá hay la luz verdadera y la luz falsa, donde se evidencia un trazo de disección, o que también es evidenciable a través de la ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica. Y la meta del tratamiento es el descenso rápido de cifras a presiones arteriales menores de 120/80. Y posteriormente a eso, haciendo el tratamiento inicial, el tratamiento definitivo va a depender de la clasificación que uno tenga, no sea Stanford A o Stanford B, en la cual el Stanford A es quirúrgico y el Stanford B se puede tratar médicamente hasta luego, o un posterior tratamiento endovascular. Ahora, es un poco tedioso hablar uno por uno de cada una de las emergencias hipertensivas o de los cuadros clínicos o presentaciones clínicas. He querido ahondar básicamente en las diferencias o en los tratamientos que son diferentes, y en general esto es lo más global para todos, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión maligna con o sin deterioro de la función renal debe ser tratada para reducir entre el 20 al 25% de la presión arterial media. Y los tratamientos de primera línea está el labetalol, nicardipina. Hay algunos centros a nivel local que no tienen esto, pero las alternativas, o dentro de las alternativas que tenemos, es el nitroprusiato, que es un poco más accesible en las emergencias y en los hospitales a nivel local. La encefalopatía hipertensiva también sigue el mismo régimen, controlar de 20 a 25%, también labetalol, nicardipina y nitroprusiato como alternativa. En el síndrome coronario agudo, labetalol, nitroglicerina, y las presiones también tienen que ser llevadas a lo más normal posible. En este caso, presión arterial sistólica menor de 140. Igual con el edema hipertensivo, también llevarlo a menos de 140 con nitroprusiato o nitroglicerina. En el caso de disección de aorta ya lo habíamos visto, y en este caso sigue el siguiente régimen. Debe asociarse un beta bloqueador más un vasodilatador. ¿Cuál de ellos primero? Lo que se refiere es usar primero el beta bloqueador para evitar justamente la taquicardia refleja que puede generar utilizar un vasodilatador primero. Sabemos que en la disección de aorta, a mayor gasto cardíaco, más posibilidad o inminencia de rotura de la disección. Por lo tanto, lo que se hace es la terapia antiimpulso, que va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial. Por lo tanto, debería usarse primero un beta bloqueador, si es endovenoso y de acción corta como el esmolol, mejor, y luego seguida de un vasodilatador como el nitroprusiato, o en caso contrario, nitroglicerina o nicardipina. La betalol o metoprolol son otras alternativas. Y en el caso de eclampsia, las metas es menor de 160, la presión sistólica, y la diastólica menos de 105, con la betalol o nicardipina, y de todas maneras la profilaxis para la eclampsia con sulfato de magnesio. Esto es un cuadro que también está antes, básicamente lo que dice es similar al cuadro anterior. Esto es un poco más antiguo, pero tiene un poco más de patologías. Por ejemplo, la hipertensión postoperatoria, bajar 20 a 25%, es algo que vemos con mucha frecuencia y que a veces está asociado, muchas veces está asociado a situaciones
que realmente no son hipertensión o que no se debe manejar con antihipertensivo. Dolor, estrés, ansiedad, tensión, que es lo primero que uno debe corregir en la hipertensión peri o posoperatoria. ¿Ya? Y bueno, aquí algunos dosis de medicamentos que se utilizan. He subrayado básicamente los que tenemos cercanamente, al menos en el centro, en el INCOR de trabajo, tenemos nitroprusiato y nitroglicerina. La betalol no tenemos, pero lo tenemos en algunas clínicas, el caso en la San Felipe, donde trabajo, también tenemos la betalol. Entonces, tenemos todas esas opciones a estas dosis, ¿no? Y el enalaprilato, que también tiene un papel importante a la utilización en el paciente con emergencia hipertensiva. Muchas veces no tenemos nada de esto, pero sí tenemos enalaprilato a la mano. Y saltándonos la emergencia hipertensiva, vamos a la urgencia hipertensiva, que como vimos es la mayor porcentaje de pacientes que acuden a emergencia. Y aquí básicamente descartar lesión de órgano blanco y no lo hay, tranquilos, vamos al manejo correcto, que es descartar que no sea una emergencia hipertensiva, se logra ver bien ahí. Colocar al paciente en condiciones óptimas, confirmar el grado de adherencia al tratamiento, esto es importante, muchas veces lo vemos, le damos a captopril y nos olvidamos, y en realidad ese paciente probablemente más adelante podría volver por urgencia hipertensiva y de repente por una emergencia hipertensiva. Si no hay mejoría inicial, se inicia antihipertensivos por vía orales, la presión arterial se debe reducir de manera progresiva, no es necesario normalizarla en 24 o 48 horas, eso lo vamos a ver en el seguimiento ambulatorio, y se administra fármacos de acción rápida, pero que no son endovenosos, sino son de vía oral. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? No se puede reducir bruscamente la presión arterial, no ese es el objetivo en la emergencia por una urgencia hipertensiva. No administrar fármacos por vía sublingual, esto lo determinan, también las guías lo refuerzan, no es necesario utilizar la vía sublingual, la vía oral es suficiente. Y los medicamentos que hay son estos, el conocido captopril, el nifedipino de acción corta, pero vía oral, no sublingual, cada vez menos usado, y nifedipino de acción larga y el amlodipino. Como le digo, lo más importante es fidelizar, concientizar al paciente y lograr que ese paciente se comprometa a hacer un seguimiento ambulatorio a largo plazo y que busquemos de manera ambulatoria lograr los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial, que están determinados sea por la guía americana o sea por la guía europea, pero el objetivo es concientizar a ese paciente y conseguir que la presión sea o se controle a largo plazo para evitar las complicaciones de órgano blanco, tanto agudas y con mayor razón crónicas, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusiones, la emergencia y la urgencia hipertensiva constituyen una manifestación aguda de la misma enfermedad hipertensiva. Es importante determinar el compromiso de órgano blanco, probablemente eso es lo más importante o lo que debemos tener en cuenta en la emergencia antes de dar de alta a un paciente, para establecer los principios del tratamiento. Va a ser rápido, va a ser tranquilo, va a ser orientado, si es un problema neurológico, de acuerdo a lo que les comentaba, a las cifras diferenciadas, es una disección o es una encefalopatía hipertensiva o una preeclampsia o diferentes cuadros clínicos. La emergencia hipertensiva requiere hospitalización y UCI y descenso rápido de cifra de presión arterial, y de acuerdo al órgano de compromiso es que uno va a dirigir el tratamiento. Y la urgencia hipertensiva requiere regular la terapia y es de manejo ambulatorio y debe crear un compromiso entre el médico y paciente para el tratamiento a largo plazo. Espero haber respetado el tiempo y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soplopuco. Le invitamos a la mesa para la ronda final de preguntas.